Bueno, pues son las 8:30, Alexi, y tú eres muy puntual y tu tiempo es muy valioso y queremos optimizar el tiempo de escucharte y conocer tus ideas. Quiero proponerte que empecemos. Veo también a Jorge Sepúlveda, que debe saber, Alexi, que es miembro del Consejo Directivo de la Barra Mexicana de Abogados, además de ser un litigante muy activo. Jorge, bueno, es más, a todos los presentes les presento a Alexi Moore, que es sin duda uno de los árbitros más importantes del mundo. Acaba de dejar la presidencia de la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, la institución arbitral más importante del mundo. Carlos Loperén es miembro de la mesa directiva de ICC México y con esa introducción lo que quisiera proponerles es que le demos la oportunidad a Alexi de hablar el tiempo que él desee sobre el tema que nos trae, que es un tema importante y trascendente. Y Alexi, para quienes no lo conozcan tanto, deben saber que Alexis fue una presidencia la que tuvo en la Corte, que se caracterizó por muchos cambios muy importantes, de gran calado, muchos muy controversiales. Y al día de hoy creo que Carlos y Julieta me corregirán, pero creo que existe un consenso en el medio arbitral de que lo que hizo Alexi, todos esos cambios, aunque sean controversiales, aunque hayan tenido que nadar contra marea, han sido grandes aportaciones a la práctica arbitral. Entonces, con esa introducción, a nombre de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, Alexi y los presentes y su comisión de arbitraje, te agradecemos que hayas aceptado esta invitación y el estar con nosotros el día de hoy. Francisco, muchas gracias. Realmente es un placer, siempre es un placer estar con ustedes, amigos mexicanos, y por eso te lo agradezco, y también a Carlos, a Julieta, a la Barra, a los miembros del Consejo Directivo. Realmente es un placer. Bueno, les voy a hablar un poco de reformas deseables y menos deseables en el arbitraje, pero para empezar me gustaría contar una pequeña historia. Y esta historia es la historia de una sociedad muy antigua, en la cual los sacerdotes, que se llamaban entonces los pontífices, resolvían todos los temas que surgían en la vida social, emitiendo decisiones que se llamaban responsa en esa sociedad, decisiones basadas en la tradición gentilicia, y cada responsa se emitía según un rito religioso específico, el cual resolvía cada caso particular. Y esas responsas terminaron a lo largo del tiempo por sedimentar un saber misterioso, en parte político y en parte mágico-religioso, el cual era compartido por los solos pontífices. Y ese saber, que hoy en la edad moderna llamaríamos jurisprudencia o saber jurisprudencial, ese saber terminó a su vez por constituir una ciencia legal, y los pontífices por convertirse en una clase de técnicos del derecho, de juristas, que son los que conocían los ritos y sabían cómo elaborar las responsas. Y esa es la historia del nacimiento del derecho en la época de la Roma arcaica. Y este derecho, el cual los romanos llamaban el ius, se convirtió en algo tan importante para la sociedad romana, no solamente para la organización de la sociedad, sino también para la cultura civil en su conjunto, que en algún momento el público reivindicó que esa sapiencia misteriosa fuera públicamente compartida, para que se supiera con transparencia y previsibilidad cuáles pudieran ser las responsas que se iban o que se emitieran para resolver los problemas cotidianos de la gente sin que haya arbitrariedad. Los pontífices en aquella época se opusieron a esta reforma, pero en vano, y es así que en el siglo V antes de Cristo, Roma adoptó la llamada ley de las 12 tablas, de las cuales seguramente han ya escuchado. Y la ley de las 12 tablas fue el acta fundadora del derecho escrito y la primera compilación del derecho escrito en el occidente, y es así que de ius nació la lex, la ley. Y de la ley de las 12 tablas se pasó, luego de siglos de elaboración doctrinal y de práctica jurisprudencial,
en el sexto siglo después de Cristo al Corpus Juris Civilis y al Digesto que seguramente conocen, los cuales textos siguen siendo la base de todo el derecho, tal y como lo conocemos en todos los países de tradición civilista. Y ustedes me preguntarán por qué les estoy hablando de esto y qué tiene eso que ver con el arbitraje. Y le cuento eso porque esta historia, que es una historia de más de 10 siglos, desde la ley de las 12 tablas hasta el código de Justiniano, es la historia de la lenta maduración de un sistema legal. Es una historia viva donde vemos primero el sistema legal deshacerse del extremo formalismo que existía en la época arcaica, con base a lo que eran en aquella época los formularios que utilizaban los pontífices, y es la lenta formación de una comunidad, la que hoy llamaríamos una comunidad epistémica, que terminaría en la media edad, en la época de los glosatores, por ser realmente global, por convertirse en una comunidad legal global en todo el occidente, una comunidad que compartía los mismos valores. Y es la historia de un sistema que, para adaptarse a la gran mundialización de la economía mediterránea que se desarrolló a partir del primer siglo después de Cristo, en la época imperial, inventó respuestas globales, respuestas que fueran comprensibles para todos, como por ejemplo el principio de equidad o el principio de buena fe. Y es la historia de un sistema de derecho que, en palabras de Cicerone, buscó legitimándose, reivindicando su absoluta autonomía, no solamente respecto a la religión y a la política, sino también respecto al Estado mismo. Y esta absoluta autonomía, la ciencia jurídica de entonces la buscó en el derecho natural, otra creación increíblemente fecunda del derecho romano. Y ahora entienden por qué les conté todo eso. La historia del arbitraje, en su mucho más pequeña y modesta realidad, tiene puntos en común con este largo proceso de maduración del derecho romano. El adaptarse, el apartarse, perdón, del formalismo, el buscar respuestas globales en un mundo global, y la reivindicación de su comunidad epistémica a la autonomía que también fue ilustrada por Emmanuel Gayard. Y cómo el derecho romano llegó a su madurez con la codificación justiniana, también el arbitraje hoy en día ha llegado a un punto de madurez en muchos aspectos que son bien conocidos por todos ustedes y sobre los cuales no me voy a extender mucho. Primero, la creación de una comunidad legal, de una comunidad arbitral, que es una comunidad global que comparte los mismos valores y la misma visión del arbitraje. Segundo, el surgimiento de un cuerpo de reglas transnacionales que regulan el proceso arbitral internacional, las cuales son, por cierto, de naturaleza opcional, es el llamado soft law, pero también son generalmente compartidas y casi alcanzan al nivel de una costumbre procedimental. Y tercero, la elaboración de un marco normativo y convencional, en primer lugar, por supuesto, el Convenio de Nueva York y la ley modelo, que asegura el reconocimiento de los convenios arbitrales y el apoyo de la judicatura al arbitraje y la ejecución de los laudos. Y finalmente, la emergencia de una red institucional, una red compuesta de instituciones arbitrales, tanto globales como es la CCI, como regionales y locales, que forman la base de un verdadero sistema de justicia del comercio internacional. Y todo eso hace que hoy en día el arbitraje realmente responde a esta definición que le ha dado la comunidad, con algo de complacencia, por cierto, pero creo que es una realidad, como el medio normal de resolución de las controversias del comercio internacional. El arbitraje comercial internacional moderno ha llegado al punto de alcanzar a esta autonomía funcional, autonomía institucional, autonomía también ideológica e incluso reglamentaria con respecto a los estados. Ahora bien, esta autonomía y este
fenomenal éxito del arbitraje es el fruto de dos factores fundamentales. El primero es que el arbitraje es, como acabo de decir, la justicia natural del comercio internacional y que lo más globalizada que es la economía mundial y por supuesto lo más se desarrolla el arbitraje. Y el segundo es el apoyo de los estados al arbitraje, el cual depende a su vez de la legitimidad que tiene el arbitraje como medida de resolución de disputas. Ahora bien, es evidente para todos que en ambos aspectos estamos entrando en aguas peligrosas, tanto por la enorme crisis de la economía mundial que nos está llegando, como por la naciente crisis de legitimidad a la cual el arbitraje se está enfrentando, obviamente en el marco del arbitraje de inversión, pero creo que eso también puede perfectamente llegar al arbitraje comercial internacional. Y la verdad es que el arbitraje comercial internacional, del cual estoy hablando hoy más específicamente, se encuentra en una encrucijada. Primero porque al convertirse en un verdadero sistema de justicia internacional, no puede seguir sin tener un sistema de reglas coherente y universalmente aceptado. Y segundo, porque mantener su legitimidad en tiempos de creciente populismo y de soberanismo exige cambios para establecer principios de transparencia y estándares de ética que sean indiscutibles para todos y para todos los actores del sistema. Y por eso estamos en un momento en el cual circulan muchas ideas, muchos proyectos de cambio, y creo que algunas de esas ideas son malas y algunas son buenas, y ese es el tema que me gustaría tocar el día de hoy, hacer esta especie de inventario de los intentos y proyectos de reforma y ver dónde tenemos que ir. Y empezamos entonces por las malas ideas. Y creo que la primera de esas malas ideas es una que ha sido objeto de mucha discusión hace 4 o 5 años, y es la de suprimir los nombramientos de árbitros por las partes, los llamados nombramientos unilaterales que todos conocemos y que siguen siendo la base, la regla más generalmente aplicada para constituir tribunales arbitrales. Y esta idea, la de prohibir, es una idea que ha sido empujada, como saben, en algún momento por Albert-Jan van den Berg y luego por Jan Paulsen. Yo creo que esta idea primero es impracticable y con razón ha suscitado reacciones muy negativas en la comunidad arbitral y también en el mundo empresarial. Y en efecto parece difícilmente estaría compatible con la autonomía de las partes, que es el fundamento del arbitraje comercial internacional. Y además de eso, yo creo que se puede decir que los nombramientos de parte, los nombramientos de árbitros por las partes, son un elemento muy importante de la legitimidad del sistema, a los ojos de los usuarios y en particular a los ojos de las empresas, las cuales ven en esta oportunidad que se les da de participar al proceso de constitución del tribunal una manera de estar involucradas e implicadas en un sistema que justamente ven como un sistema diferente de la justicia ordinaria, precisamente por su aspecto consensual. Y también se puede criticar esta idea por el efecto que yo creo tendría si se aplicara sobre la comunidad arbitral, sobre la estructura de la comunidad arbitral, dentro de la cual hoy en día los árbitros compiten para obtener nombramientos. Es un mercado abierto, es un mercado competitivo, mientras que concentrar todos los nombramientos en manos de las instituciones tendría el riesgo de introducir más política en el sistema, más política arbitral en el sistema, y creo que transformaría la comunidad, que repito, es una comunidad abierta, una comunidad de practicantes privados que compiten los unos contra los otros en una clase de profesionales de la política institucional, y eso no sería bueno. Una segunda mala idea que ha emergido en estos recientes años
es la idea de, o el intento de elaborar reglas de prueba de corte continental, de corte civilista, por oposición a las reglas de la IVA sobre la prueba, que todos bien conocemos, las cuales serían, según los autores de esta idea, serían supuestamente de corte más anglosajón. Y habrán seguramente escuchado o entendido que me estoy refiriendo en particular a las llamadas reglas de Praga sobre evidencia, que se han discutido hace un par de años. Y creo que este intento de tratar de hacer una especie de de anti-IVA, de reglas que sean anti-IVA, es una muy mala idea, es una idea que comporta el riesgo de una fragmentación reglamentaria. Mientras que el arbitraje, como sistema de derecho transaccional, necesita un marco procedimental común, un marco que asegure a cada parte, cualquier sea su cultura legal, que asegure que cada parte pueda jugar bajo las mismas reglas, lo que los ingleses llaman el level playing field, y creo que es una idea muy, muy importante. La convergencia de las reglas procedimentales ha sido una etapa fundamental de la maduración del arbitraje en las últimas 3 décadas. Y la idea misma del arbitraje internacional es precisamente la de reglas comunes y de una cultura común, de una cultura universal que sea aceptable para todos. Que en un arbitraje internacional la parte china y la parte mexicana con el árbitro norteamericano o sueco o francés, que todos hablen el mismo idioma, usen las mismas palabras y jueguen bajo las mismas reglas. Creo que eso es el adquisito quizás más fundamental del arbitraje, tal y como se ha desarrollado en los pasados 30 años, y todo lo que puede contribuir a fragmentar el sistema y a darle marcha atrás, marcha por detrás a este sistema, a este proceso de globalización y de uniformización, no es bueno. Y como parte de esa mala idea que fueron las reglas de Praga, las cuales además han tenido muy poco éxito, hay 2 submalas ideas que me parecen igualmente peligrosas. La primera se refiere a las solicitudes de producción de documentos, y es la idea según la cual el proceso de producción de documentos en el arbitraje internacional es un proceso que sería algo patológico, inútil, y sería la causa principal de los excesivos tiempos y costos del arbitraje. Y la idea según la cual se podía obviar con eso y simplemente suprimir la fase de producción de documentos, o, digamos, establecer un principio según el cual es una especie de herramienta excepcional que se debería utilizar en casos excepcionales. Y creo que eso es profundamente equivocado. Es profundamente equivocado porque la posibilidad de solicitar la producción de documentos, de acceder, la posibilidad para una parte de acceder a documentos que no tiene, es un elemento fundamental del debido proceso. Es un elemento fundamental de transparencia y de honestidad en cualquier proceso jurisdiccional. Y las reglas de la IVA al respecto han logrado un compromiso entre tradición civilista y tradición anglosajona que permite a todos jugar, y otra vez lo digo, es muy importante, jugar bajo las mismas reglas, y también permite a los árbitros, gracias a la limitación que todos bien conocemos de los Narrow and Specific Categories of Documents, la limitación a categorías de documentos que sean estrechas y específicas, y también la herramienta de Reference Schedule, y ahora vemos más el Stern Schedule, precisamente es lo mismo, depende si se lee de izquierda a derecha o de alto en bajo, pero no hay mucha diferencia. Creo que eso permite resolver estos temas de producción de documentos de manera rápida y eficaz. Así que yo creo que hay que mantener esta etapa del proceso arbitral como un elemento importante, ¿no?, otra vez del debido proceso. Otra mala idea
por lo menos si la tomamos en su forma extrema. Y también esta idea ha sido en cierta medida recogida o vehiculada en las reglas de Praga, así como en mucha literatura contemporánea. Es la idea según la cual los árbitros deberían mostrarse mucho más directivos en la conducción del proceso. Deberían indicar a las partes en una etapa muy temprana del proceso cuáles son los temas que hay que resolver y cómo hay que hacerlo y lo que hay que hacer. Y creo que y haciendo eso, convocando las partes en frecuentes reuniones, conferencias procesales a lo largo del arbitraje, un poco como haría un juez anglosajón. Ahora, creo que eso es peligroso y quiero que no haya malentendidos. Yo soy el primero en pensar que un alto nivel de consultación entre el tribunal y las partes en todas las fases del proceso del arbitraje es buena cosa. Que discutir en una etapa temprana del proceso de la posibilidad, por ejemplo, de bifurcar el procedimiento es buena cosa. Que la práctica del expert conferencing, de los joint reports, es excelente. Que organizar conferencias procesales regularmente con las partes también es buena idea. Pero creo que tenemos que ser prudentes y tenemos que siempre tener en mente que las partes son las dueñas del proceso arbitral. Y tampoco hay que olvidar que las curvas de aprendizaje en inglés las learning curves, es decir, el proceso temporal de adquisición de la información por parte de los árbitros es muy diferente del learning curve de las partes. En la fase inicial del proceso, los árbitros fundamentalmente son ignorantes de los temas que tendrán que decidir. Así que hay que ser muy prudente. Yo creo que al fin y al cabo, una de las calidades más importantes de un buen árbitro es la de saber detener lo más que posible su juicio sobre los temas en disputa. Y creo que no hay peor árbitro que quien cree haber entendido todo antes de los demás, antes de haber completamente escuchado a las partes. Así que hay una cierta tendencia a un exceso de intervencionismo y creo que eso es una cosa potencialmente peligrosa. Y para terminar con las ideas malas o potencialmente peligrosas, me gustaría dedicar un par de palabras al tema de la prueba testimonial. En estos últimos años ha habido una ola de artículos, de conferencias sobre el tema de los sesgos memoriales, de los poco confiables que son los testigos y de los gastos y tiempos inútiles que comportan las audiencias de prueba como actualmente se practican. Y creo que al final esa es una inquietud muy anglosajona. Pues en efecto, si se da ciegamente valor probatorio a lo que dicen los testigos, es evidente que todo el edificio de la prueba testimonial en el arbitraje, tal y como la conocemos, con la posibilidad de escuchar a las partes o a empleados de las partes, las declaraciones escritas de largo alcance, la participación de los abogados en la preparación de dichos escritos, la posibilidad de preparar a los testigos. Es claro que si se asume que lo que dice un testigo es verdad, todo eso claramente no solamente es un gasto de tiempo inútil, pero también es muy peligroso para la integridad del proceso arbitral. Pero yo creo que la práctica arbitral no es esa. La práctica arbitral no es, en cuanto a testigo, no es lo que se hace ante un tribunal en particular, un tribunal inglés o americano. La práctica arbitral es que, en general, es que al testimonio se le da un valor esencialmente confirmatorio del conjunto de las pruebas que han sido ofrecidas al tribunal. Y eso lo decía Serge Lazarev, que algunos de ustedes recordarán, que era un gran árbitro francés que murió hace algunos años, y él decía que él forma su opinión escuchando a los testigos y a las partes durante la audiencia, pero construye y hace hacía a su lado
con base en los documentos. Creo que en eso hay una gran sabiduría y creo que eso refleja lo que hacen todos los árbitros. La audiencia es un momento fundamental para la formación de la opinión de los árbitros, pero al final todo lo que deciden los árbitros tienen que apoyarse en base a pruebas que son esencialmente pruebas escritas. Y en efecto es muy infrecuente, cualquier sea la cultura de los árbitros, que un lado se base exclusivamente en las declaraciones de un testigo, a menos que el testigo declare en contra de la parte que lo ha presentado, lo cual también es bastante raro. Pero yo estoy convencido de que la audiencia de prueba, la audiencia de testigos, tal y como está concebida ahora en torno a la declaración escrita y al contrainterrogatorio, el cual creo debería ser libre y no debería ser limitado a la declaración escrita, al scope de la declaración escrita, creo que esta audiencia presenta enormes ventajas. Es el momento en el cual el caso deja de ser abstracto para encarnarse en el cuento que hacen las personas que han vivido los hechos, y ese cuento es enormemente destructivo, cualquier sean las fallas memoriales de los individuos que han aparecido como testigos. En otras palabras, la audiencia es un momento de encarnación del caso y muy frecuentemente es el momento en el cual los árbitros realmente entienden lo que pasó y cuáles son las verdaderas causas de la disputa. Y creo que es un momento muy importante del proceso arbitral. Y de manera general, para concluir sobre estas lo que yo llamo malas ideas, yo creo que el proceso arbitral, tal y como lo conocemos hoy en día, funciona y funciona muy bien. No es ahí que hay que implementar reformas. El procedimiento arbitral es fruto de más de 70 años de experiencia, es fruto de la sedimentación reglamentaria, de experiencia, de los esfuerzos de la comunidad arbitral para racionalizarlo y al mismo tiempo alcanzar un equilibrio entre diversas tradiciones legales para lograr un consenso global, y ese consenso se logró en particular con las reglas de la IVA, y creo que la estructura del proceso arbitral tal y como lo conocemos ahora no necesita ser fundamentalmente cambiado. Sin embargo, sí hay algunas reformas que son enormemente necesarias y voy a mencionar 4 de ellas. La primera se refiere al estándar que se aplica a las revelaciones de conflicto por parte de los árbitros. Y obviamente no es difícil entender la importancia de este tema, pues la transparencia en las revelaciones de conflictos es una condición esencial y fundamental para la legitimidad del sistema en su conjunto. Y el problema que tenemos aquí es que seguimos sin tener un estándar universalmente aceptado para revelaciones de conflicto. No estoy hablando de estándar para descalificar o recusar a un árbitro, que obviamente es un estándar objetivo y en eso no hay ninguna discusión, pero el estándar de revelaciones sigue siendo un tema incierto, con el resultado que este estándar puede ser diferente según la institución elegida o según el derecho que sea aplicable al arbitraje. Hay de un lado el estándar subjetivo, que todos bien conocemos, que está a los ojos de las partes, que tiene la CCI en su reglamento, que también es el estándar que adoptan las guías de la IVA sobre revelación de conflictos, y ese estándar significa que el árbitro debe revelar cualquier circunstancia que pueda, según la perspectiva de las partes y no según su propia perspectiva, ser problemática. Y del otro lado hay un estándar supuestamente objetivo, y es el estándar que la Corte Suprema Inglesa analiza en el caso famoso de Halliburton, y les recomiendo, por los que no han leído la decisión de la Corte Suprema de Halliburton, hacerlo, es muy interesante. El estándar que la Corte Suprema define como un estándar de revelación a los ojos de un fair-minded and informed observer. Ahora, ¿quién es ese fair-minded and informed observer? Nadie lo sabe.
y es un estándar supuestamente objetivo que según algunos autores como Gary Bond también aplica en el marco de la ley modelo o del reglamento CNUD. Ahora, si existe una diferencia en estos dos estándares, subjetivo-objetivo, hay que entender, primero es un problema en sí mismo, que haya una diferencia, y segundo, hay que entender que el estándar objetivo de Halliburton le permite o le permitiría al árbitro de una cierta manera ejercer una especie de juicio de razonabilidad sobre lo que tiene que revelar. En otras palabras, el árbitro se pone en los zapatos de esta persona fair-minded and informed para decidir lo que tiene que revelar, mientras que bajo el estándar subjetivo habría que revelar cualquier circunstancia que, aunque no le parezca problemática al árbitro, le pueda eventualmente parecer problemática a los ojos de las partes. Y creo que el problema del estándar objetivo es que este estándar es muy parecido, al fin y al cabo, al estándar que aplica la institución o el juez a la hora de decidir sobre una demanda de recusación. El juez que decide sobre una demanda de recusación por falta de revelación, ¿qué hace? Es un fair-minded person, es un informed observer y es una persona que va a aplicar un estándar objetivo a la descalificación. Así que yo creo que el estándar objetivo de Halliburton llega al final a confundir la diferencia que hay que mantener y que es importante entre el estándar más amplio que aplica a las revelaciones y el estándar objetivo que aplica a las recusaciones. Y el problema con eso es que eso le permite, como decía, al árbitro, de manera yo creo muy desafortunada, sustituirse en una cierta medida al juez y elevarse a ser el juez de sus propios conflictos, lo cual no solo es inaceptable, sino también comporta riesgos muy serios para la integridad del sistema. Por lo tanto, yo creo que en la práctica es mucho más matizado, porque incluso bajo las reglas de la CNUMI, en la práctica los árbitros aplican un estándar subjetivo a las revelaciones, pero creo que la falta de claridad sobre este tema es un problema y por lo tanto la primera reforma que yo creo como necesaria para el sistema arbitral sería la adopción universal del estándar subjetivo a los ojos de las partes para las revelaciones. Y creo que estamos en buen camino para ello. Un paso muy importante en esta dirección ha sido el borrador de código de ética que han adoptado y el cual siguen trabajando la CNUMI y el CIADI, el cual adopta el estándar subjetivo a los ojos de las partes. Y eso creo que no solo es bueno políticamente, sino que también confirma la convergencia institucional que ha ido desarrollándose desde años para llegar a una mayor transparencia en la revelación de los conflictos y un consenso, al fin y al cabo, de las mayores instituciones sobre la naturaleza subjetiva del estándar de revelación. Y creo que, por lo tanto, es de esperar que, bueno, primero que este código de ética se adopte así como está sobre este punto y que una vez que se adopte también la CNUMI llegue a reformar el reglamento CNUMI y quizás también la ley modelo en este mismo sentido, que sería en efecto curioso que la CNUMI tenga dos estándares para revelaciones, uno en el código de ética para evitar inversión y otro en la ley modelo y en el reglamento CNUMI, el cual se aplica muy frecuentemente a arbitrajes de inversión. La segunda reforma que me gustaría proponerles también va en la dirección de darle al sistema arbitral mayor transparencia y aquí se trata de llegar a una publicación sistemática de los laudos, o casi sistemático. Publicación de los laudos y eso significa, es un paso para el arbitraje muy importante, que es pasar de una cultura del secreto, que sigue existiendo ahora en el comercial, a una cultura
de la transparencia, de un principio de confidencialidad a un principio de publicidad. Y eso solo puede realizarse con base en una convergencia de la práctica de las mayores instituciones arbitrales, modificando los reglamentos para prever que, salvo acuerdo de todas las partes, o sea, en el contrato o durante el arbitraje, el laudo se publica con el nombre de las partes, con el nombre de los árbitros, con el nombre de los representantes de partes, y se publica con, obviamente, la motivación del tribunal arbitral. Ahora bien, ha habido algunos pasos en esa dirección. Yo empujé, como quizás saben, en la CCI, la adopción de una reforma que yo veo como muy importante en ese sentido. Otras instituciones también han tomado medidas, como la Cámara de Comercio de Milán, puedo pensar en el Comercio de Lima también, que tiene este faro de la transparencia. Pero estos pasos siguen siendo bastante limitados. Por ejemplo, para tomar el ejemplo de lo que hicimos en la CCI, existe un principio de opt-out con base en el cual cualquier parte puede oponerse a la publicación. Yo creo que eso deberíamos ir más allá de eso y realmente establecer a nivel transnacional el principio de publicidad. ¿Y por qué eso es un cambio tan radical y tan necesario? Es tan necesario porque la justicia, el arbitraje es una justicia. El arbitraje es una justicia y tarde o temprano el público y los estados dejarán de aceptar que esta justicia se rinda de manera secreta y confidencial. Y segundo, porque publicar los laudos contribuye a asegurar una mayor transparencia, en particular en cuanto a las relaciones que pueden existir entre los árbitros, las partes, sus asesores, y en particular por lo que concierne pasados nombramientos y la manera en la cual los árbitros también resuelven. Creo que alguien que nombra a un árbitro tiene un interés legítimo en saber cómo decide este árbitro en casos que puedan ser parecidos, cuál es el proceso intelectual que sigue un árbitro u otro en manejar un arbitraje. Y tercero, porque referirse a otros laudos que puedan haber sido emitidos en otras disputas es útil, contribuye a una mejora justicia arbitral. Y finalmente, porque la publicación sistemática de los laudos permitiría la emergencia, que ahora todavía no existe, porque para eso necesitamos que se publiquen miles y miles de laudos, no solamente 10 o 20 como pasa ahora. Eso permitiría la emergencia de una verdadera jurisprudencia arbitral, jurisprudencia constante arbitral, con base en los laudos emitidos en casos parecidos, lo cual contribuiría tanto a una evolución armoniosa del derecho. Y tenemos que recordar al respecto las palabras muy críticas del juez inglés Lord Thomas en un lecture que hizo en 2016 sobre la manera en la cual la confidencialidad del arbitraje tiene un efecto negativo sobre la evolución de la common law inglesa, y también eso sería un elemento de reforzamiento de la ley mercatoria. Tercera reforma deseable, y ahora voy a un tema que para ustedes, miembros de la barra, seguramente será muy sensible, y es el tema de la ética profesional de los abogados. Y es el tema de la adopción de reglas universalmente aceptadas sobre la conducta de los abogados. ¿Cuál puede ser un tema de mayor importancia para un sistema de justicia global que el de saber si existe un deber de los abogados de actuar en buena fe en el arbitraje? ¿Cómo este deber de actuar en buena fe puede ser aplicado y controlado? Y les pregunto, ¿es sostenible que un sistema de justicia global, como es el arbitraje, no tenga una regla uniforme al respecto? ¿Es sostenible en cuestiones tan importantes? Le voy a mencionar algunas, no todas. El deber de arbitrar en buena fe, si se permite los beauty contests, las entrevistas con los candidatos árbitros, bajo qué condiciones, si los coárbitros pueden mantener contactos ex partes con las partes y bajo cuáles condiciones,
si se puede hablar con los testigos antes de la audiencia, en qué medida, si existe o no un deber de asistir por parte de los abogados al tribunal, si existe un deber de no alegar hechos falsos, si existe un deber de no destruir documentos relevantes o de invitar a su cliente a cumplir con las órdenes del tribunal, o si existe un deber de no introducir un nuevo representante de partes mientras que eso crea un conflicto en curso de arbitraje con los árbitros. Es sostenible que todos esos temas, que son temas fundamentales para la integridad del proceso arbitral, se remiten, como es el caso hoy en día, a reglamentaciones nacionales o profesionales diferentes para cada letrado, quitándole hacia las partes tanto la previsibilidad como la igualdad de tratamiento. Y es sostenible que no se sepa cuáles son los poderes del árbitro para decidir sobre esas cuestiones. Yo creo que no es sostenible. Y creo que el arbitraje nunca podrá verse y considerarse como un verdadero sistema de justicia global si no tiene reglas uniformes sobre esos temas. Pero otra vez, la pregunta es cómo se puede lograr eso. Ciertamente no es realista que eso se pueda resolver con un tratado internacional. Y pues la única vía es otra, la única vía es la de la soft law, otra vez, y yo escribí mucho sobre eso, sobre la importancia de la soft law para establecer la confianza en el arbitraje, y es decir, por supuesto, la adopción de reglas no obligatorias, pero reglas que codificarían las prácticas más deseables y codificación que a su vez se transforma o se transformaría en derecho casi obligatorio. Y eso es lo que hizo la IVA en 2013 con las reglas sobre representación de partes en el arbitraje internacional, y el cual es a la fecha el único texto internacional que regula todos los temas que acabo de mencionar. Creo que es un tema equilibrado, es un texto equilibrado, es un texto que recoge las mejores prácticas en aras de asegurar que el proceso arbitral se desarrolle según principios de buena fe y de igualdad de partes. Ahora bien, las guías de la IVA han sido, como quizás saben, duramente criticadas, en particular por miembros de la comunidad suiza de arbitraje. La verdad es que yo nunca entendí bien la razón de esas críticas, y no tenemos tiempo para entrar en eso, en discusión detallada sobre eso, pero yo otra vez que estoy convencido de que las reglas establecidas en las guías de la IVA son reglas razonables. Son reglas razonables, como es razonable el deber del abogado de no presentar pruebas falsas, es razonable el deber del abogado de informar a su cliente que no puede destruir documentos relevantes una vez que empiece el arbitraje. Es razonable el deber de no mantener comunicaciones partes con los árbitros una vez que empiece el arbitraje. Todo eso son reglas razonables de buen sentido, y es un texto, el de la IVA, que tiene la gran ventaja de codificar todo eso y establecer claridad. Y creo que no hay otra, nunca ha sido propuesta otra opción, nunca ha habido otra iniciativa seria. La única otra iniciativa, pero que va absolutamente en la misma lógica, es la adopción por la LCIA en el mismo momento, 2013, de un anexo a su reglamento que va exactamente en la misma dirección. En algún momento la Asociación Suiza de Arbitraje propuso la creación de una especie de Consejo de Ética Internacional que no ha ido a ningún lado porque no podía funcionar, no se sabía cómo eso iba a funcionar. Ahora no, hoy en día lo que queda es eso, son las guías de la IVA, es la posibilidad para las instituciones de armar esfuerzos para reglamentar esos temas, y creo que eso es sumamente necesario. Y la cuarta reforma, y con eso termino, que creo sería muy importante, es el desarrollo del arbitraje expedito. Y ustedes conocen bien lo que hizo la CCI en su reglamento de 2017, es un sistema que funciona con base en el opt-out, y el reglamento CCI es único en eso. Otras instituciones tienen el expedito, en Singapur también,
pero no funciona de manera obligatoria como el sistema CCI. Ahora, cuando hemos introducido ese sistema, en los que Carlos estaba en la corte en este momento, lo recordará, hubo mucha perplejidad, muchas críticas en este momento, se decía que eso nunca iba a funcionar, y ha funcionado, la verdad que ha funcionado muy bien. Hoy en la CCI se han emitido más de 400 laudos, según entiendo, bajo el reglamento expedito en 6 meses, laudos hechos en plazo y laudos de calidad tan buena como la calidad de los laudos ordinarios emitidos en 2 o 3 años. Es un sistema que funciona y es un sistema que nos dice que la respuesta a esta cuestión tan fundamental que tienen los usuarios sobre los tiempos y los costes del arbitraje es una respuesta que tiene que ser institucional. La respuesta a este tema tiene que ser institucional y pasa por mecanismos que sean a la vez obligatorios y adaptados a la especialidad de cada caso. No tiene sentido que se manejen arbitrajes súper complejos de billones de dólares de la misma manera que un arbitraje, digamos, del day-to-day del comercio internacional, de un cliente de 10, 20, 30 millones de dólares por mercancías de calidad que no es la del contrato, y creo que hay que adaptar la respuesta del arbitraje a la diversidad del contencioso, y lo que hacen las reglas de arbitraje expeditos, y estas reglas en cierta medida son una vuelta a lo que yo considero ser la gran promesa perdida del arbitraje, es decir, la de una justicia simple, eficaz y rápida para resolver sin excesivo formalismo los litigios que surgen en el día a día del comercio internacional. Yo creo que hay que ir mucho más allá. Cuando se reformó el reglamento de 2021, en 2017 se introdujo ese sistema con un threshold, un límite de $2 millones para aplicación obligatoria. La CCI, por supuesto, ha tenido muchos casos de arbitraje expeditos con base del opt-in, incluso por casos muy grandes, pero el threshold para la aplicación obligatoria era 2 millones. Yo propuse pasarlo a 5 en aquel momento, 2021, reglamento 2021. A algunos les pareció demasiado y al final de la vida siempre hay que lograr compromisos, y se pasó a 3 millones como actualmente es. Yo creo que y sigo siendo convencido que hay que ir mucho más allá de eso. Yo creo que si se pasara, imaginemos que se pasara a 10 millones de euros, de dólares, perdón. 10 millones de dólares más o menos es el 50% del que es de la CCI, más o menos. Y es decir, que una evolución de ese tamaño en el futuro haría del arbitraje expedito, en fondo, la práctica normal del arbitraje. Los arbitrajes largos, complejos y costosos volverían a ser una excepción para los casos precisamente más importantes, que son la mayoría de casos. Pero para el day-to-day del arbitraje comercial internacional, que es el day-to-day del comercio internacional, yo creo que el arbitraje expedito debería convertirse en el principio y el arbitraje no expedito en la excepción, y creo que con eso realmente el arbitraje volvería a cumplir con su gran promesa que ha perdido, que es la de una medida simple, eficaz e informal de resolución de las disputas. Y con eso ya hablé demasiado y les agradezco mucho la atención. Muchas gracias, Alexi. Y no fue demasiado, fue muy rico, muy interesante. Apreciamos mucho tus reflexiones. Y yo tengo un par de dudas que me gustaría mucho conocer tu opinión, pero deseo la palabra a los miembros del público que están con nosotros. No sé si alguien tiene alguna. Emilio, bienvenido. Gracias, Francisco. Alexis, muchas gracias por tu participación. La verdad es que con la experiencia que tienes en el arbitraje y dentro de ICC, los aspectos negativos y positivos que analizas me parecen
muy agudos y concuerdo con ellos. Pero hiciste referencia al aspecto ético de los abogados dentro del arbitraje y hacía referencia a la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Bueno, en 2017 la Barra sacó un nuevo código de ética y ahí en su capítulo segundo y tercero ya se hace referencia a los aspectos éticos en el arbitraje. Y creo que se hizo intencionalmente para tratar de cubrir todas las áreas. A lo mejor no se hizo de la manera ideal, pero ya tenemos estándares en el Código de Ética de la Barra aplicables al procedimiento arbitral y el código lo puedes bajar del sitio de la Barra y ahí está contemplado ya el aspecto que mencionabas de ética en el arbitraje. Era solamente eso lo que quería comentar, Alexis. Muchas gracias. No, sí, sí, mire, si puedo reaccionar a eso, eso me parece excelente, y realmente es un desarrollo excelente y mi punto no era, obviamente, yo no conozco además el reglamento de la Barra, pero mi punto no era criticar que las barras puedan tener códigos de ética de esa naturaleza. El problema creo es que eso es la barra mexicana y hay la barra argentina y la barra americana, la barra francesa y hay cientos de barras y hay las leyes nacionales. Creo que el problema es el potencial de divergencia entre estas normas y el hecho que esas normas son normas locales. Lo que nos falta es una norma. Yo estoy convencido de que lo que hay en este reglamento de la Barra Mexicana es excelente. Lo que necesitamos es un texto que establezca un level playing field, que sea universal y que aplique a todos de la misma manera, que aplique al abogado mexicano como aplica al abogado chino o al abogado indiano. Eso es mi punto, pero no, por supuesto, si no he sido suficientemente claro, mi punto no era absolutamente criticar lo que pueda hacer de manera muy positiva, y es importante que lo haga. La barra francesa también ha tomado reglas precisamente para resolver un vacuum, una ausencia de reglas, pero creo que es mejor que esas reglas se establezcan a nivel global. Sí, 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 estoy totalmente de acuerdo. Por algo se tiene que comenzar y efectivamente el inicio pues es en lo individual cada una de las barras en el ámbito local. Afortunadamente ya lo tenemos en México, pero coincido que necesitamos algún referente internacional que tenga reglas uniformes para efectos de los arbitrajes internacionales. Estoy totalmente de acuerdo y no lo tomé como crítica, al contrario, lo recibo con beneplácito y solamente quería resaltar que en lo interno ya tenemos este código de ética y pues ojalá en un futuro se tenga un referente internacional uniforme para que tengamos pues un principio que sea uniforme a todos los arbitrajes internacionales. Don Alejandro. Gracias, muy amable. Alexi, muchísimas gracias por tu presentación. Qué gusto de verte, aunque sea ahora sí que virtualmente. Lástima que no pude verte la semana pasada. Como tú comprenderás, fue una gran... Espero que estás mejor ahora, espero. Mucho mejor. Sí, te veo muy bien. Afortunadamente, eso ya podemos considerar que es parte de la historia. Triste historia, pero en fin. Alexi, totalmente de acuerdo con tus planteamientos y sobre todo lo que buscas para que se cambie en el arbitraje. Una cuestión que me llama la atención es el de la publicación sistemática de los laudos. Obviamente en la comunidad arbitral, en los árbitros, en las instituciones arbitrales, cuando nosotros pensamos en los beneficios que tú has mencionado en la publicación, darle al arbitraje el carácter de impartición de justicia y la creación de una posible jurisprudencia arbitral, pues son valores extraordinarios. Sin embargo, yo veo en varios casos el que las partes siguen renuentes a que se publique
no digas el fondo del laudo y quiénes han sido los árbitros y cómo se comportan. Simplemente no quieren que se haga pública la existencia de una controversia. Muchas veces tienen controversias con clientes importantes que lo último que quieren las partes es que se hagan públicas, y han visto al arbitraje precisamente como una manera de proteger esa confidencialidad en lo que es indudablemente un punto negro, un punto negativo en una relación comercial. Entonces, lo que puede verse como un elemento negativo para la creación del derecho o para el desarrollo del arbitraje como tal, muchas empresas lo ven como algo esencial en su decisión de elegir el camino arbitral, que es: no queremos que el mundo se entere que tenemos esta controversia. Yo pienso que tus argumentos son muy importantes, pero ahí hay una labor que hacer, más que frente a la comunidad arbitral, frente a la comunidad de los negocios, de convencerlos que es más positivo a la larga la transparencia que el secretismo. ¿Cuál sientes tú que podría ser el camino para llegar a esa comunidad, vamos a decir, de negocios, de los comerciantes, para convencerlos de esa postura que tan brillantemente tú has sostenido y has comunicado? Yo creo que hay dos cosas. Primero, un comentario sobre lo que tú has señalado sobre, y tienes razón, sobre, digamos, la importancia que pueda tener la confidencialidad para algunas empresas. Yo creo que hay que distinguir dos cosas. La primera es la genuina preocupación que pueda existir en algunos sectores para mantener información secreta, que efectivamente es una información que puede, caso típico, contratos de fijación de precio de gas, hay información ahí sobre las fórmulas que obviamente son sensibles y las partes tienen una legítima expectativa que eso no vuelva a ser público. Bueno, la otra cosa es la idea que repiten más o menos todos, cuando en algún momento hubo la discusión en Francia en los años 60 sobre la Unión Europea con De Gaulle en Francia, y De Gaulle decía a todos estos señores que están saltando como animales, parece Europa, Europa, Europa. Bueno, y en el arbitraje un poco es lo mismo, confidencialidad, no sabe bien por qué. La idea de que la confidencialidad sería un bien absoluto, una especie de valor per se, creo que es una idea que no tiene ningún sustento, es más bien algo pavloviano que los actores siguen repitiendo así sin que esta idea tenga un sustento. Yo creo que hay que distinguir los dos. Yo creo que sí, por supuesto, hay información confidencial y hay cláusulas de confidencialidad que tienen que ser protegidas, pero hay muchos contratos, muchos arbitrajes que no tienen ninguna dimensión de esa naturaleza y no hay ninguna razón de aplicarles un principio de confidencialidad que las partes no hayan pactado. Ahora, ¿cuál es la vía para hacer que evolucione la cultura? Esa es tu pregunta. Yo creo que el rol aquí, y yo estoy en eso muy, muy convencido, es exactamente como el tema del arbitraje expedito, el rol aquí tienen que tenerlo las instituciones. Yo creo que no es algo que los estados puedan hacer, no es algo que se puede lograr por la vía legislativa, aún menos por la vía de un tratado. No creo, aunque pueda ser deseable, no lo veo como cosa realista. Yo creo que realmente los actores que pueden empujar estos temas y hacer que la cultura arbitral evolucione son las instituciones arbitrales. Y de ahí la importancia del tema de la cooperación interinstitucional. Yo creo que una asociación como IFCA debería ser mucho más activa. Yo creo que debería haber más contactos por supuesto, las instituciones compiten las unas con las otras y eso es natural. Pero creo que este tema
de la transparencia, educación del agua, es un tema que sería un tema perfecto de cooperación interinstitucional para crear una base interinstitucional, un acuerdo entre instituciones, y eso creo que contribuiría muchísimo en hacer que la cultura evolucione. Pero otra vez, yo no digo que todo tiene que ser publicado. Es obvio que hay contratos que son súper confidenciales, y en esos contratos, en la CCI, el 50% de los contratos tienen cláusula de confidencialidad. Cuando hay información sensible, las partes pactan confidencialidad en el contrato, en la televisión, y ahí obviamente es la voluntad de las partes que tienen que prevalecer. Pero cuando no hay razón de mantener secreto, creo que el principio que tiene que aplicarse es un principio de publicidad, porque otra vez el arbitraje es una justicia. Hay una razón por la cual el principio de publicidad de la justicia es un principio, uno de los fundamentales del due process. Gracias, Alexis. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Si no, mientras los demás se animan, me gustaría mucho transmitirte una reflexión, Alexi, para ver qué opinas. Sobre Halliburton, percibo que ha suscitado muchas perspectivas muy distintas en muchas personas diversas. Hay quienes consideran que fue una buena decisión y que el estándar objetivo del tercer observador razonable informado es muy bueno. Hay quien considera que no. Y has mencionado cómo, si entendí bien, conviene mudar del estándar objetivo al subjetivo. Y a veces tengo la duda, pero tu perspectiva sería agradecida, si la diferencia es muy sutil, o sea, si en verdad no es tan grave la cuestión. Por ejemplo, el estándar objetivo de un tercero significa que un tercero no relacionado con la controversia, informado, que observa lo que está sucediendo, concluiría que hay o no una relación que suscita una duda justificada sobre la independencia e imparcialidad del árbitro. Y el subjetivo es las partes, cómo lo verían ellos y el árbitro. Si las partes que no están informadas, o más bien que no saben qué está pensando el árbitro, aunque él sepa que es imparcial, no obstante el vínculo que se cuestiona, pero las partes no lo saben, pues a los ojos de las partes, eso parecería algo que al no tener certeza puede generar una duda justificada. Entonces, mi duda a ti, como alguien que tiene una enorme cantidad de experiencia en esto, tanto como árbitro como dentro de la ICC, ¿cuál sería la gran diferencia entre esos dos estándares? No, creo que tienes razón, y me parece haberlo dicho, que tienes razón en el hecho de que en la práctica declarativa de los árbitros, esta diferencia no es tan dramática. Ahora, si no hay diferencia, por lo menos a un nivel que sea tan perceptible, alguien se pregunta por qué tienen dos estándares. Y si tú lees Halliburton, es muy claro que hay dos estándares. Halliburton, la Corte Suprema, discute el estándar del Fair Mind and Full Observer y dice, eso es el estándar que tenemos nosotros de derecho inglés, no es el estándar subjetivo que tiene ACC. Lo dice muy claramente la Corte Suprema en Halliburton. Entonces, ella establece la distinción. Ahora, puede ser que sea una distinción sin diferencia, pero tener distinciones sin diferencias nunca es bueno. Ahora, el problema más serio que tú planteas es el alcance de la obligación de revelación. Yo, personalmente, tengo una opinión. Y la opinión, yo siempre lo he dicho, me habrás escuchado 1000 veces como presidente de la Corte, y no, yo creo que hay que revelar. Hay que revelar y revelar. Revelar todo. Obviamente, no, si yo y tú hemos tomado la copa hace 20 años en un bar de no sé dónde, de Megua, eso no. Pero los pasados nombramientos, por ejemplo, yo siempre he criticado acerca de la IVA, los 3 años, 2 años por nombramientos pasados de parte o por parte de los abogados, ¿qué sentido tiene? Si tú me has nombrado 10 veces hace 4 años, no voy a revelar, y 3 veces hace 2 años, sí, ¿qué sentido tiene? Tiene ningún sentido. Yo creo que las partes tienen, y eso es un aspecto de integridad del sistema, tienen el derecho de saber cuál es la información, que relevante o irrelevante que sea. No es las partes quien decide, no es el ámbito, por supuesto, hay una institución, hay un juez, poner la información a la mesa y dejar al decision maker que tome la decisión. Así que yo creo que incluso el sistema subjetivo no es un sistema totalmente satisfactorio. Esa satisfacción podría ser un sistema
totalmente objetivo de revelar todo. Bueno, una especie de cuestionario es imposible, porque la realidad siempre es más diversa de cualquier formulario que se pueda emitir. Es buena idea, por ejemplo, lo que hace ICPR. Yo creo que siempre he pensado que es una vía interesante y que la CCI podría algún día adoptar, tener un formulario de aceptación en el cual hay a la vez el formulario con 10, 15 preguntas, y eso es objetivo, probablemente objetivo, y después el estándar subjetivo a los ojos de las partes, acumular los dos. Eso es buena idea. De manera general, todo lo que va en la dirección de ampliar las revelaciones, creo que es bueno porque va en el sentido de establecer más transparencia. El problema que tengo yo con el estándar Halliburton es que, de nuevo, hay dos posibilidades. O es una distinción sin diferencia y es malo, o si hay una diferencia es aún más malo, porque es decir, que el estándar objetivo, obviamente, si hay una diferencia, el estándar objetivo permite revelar menos que el estándar subjetivo, y eso no es bueno. Así, de cualquier manera que tú lo tomes, Halliburton no es bueno. Muchas gracias, Alexi. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Y sobre que Halliburton no es bueno, quiere decir, también he escuchado a algunos decir que es porque tomó un tema muy específico en la praxis inglesa, que es los Bermuda Forms, y lo generalizó. ¿Compartirías esa crítica? Sí, claro. Ahí en Halliburton, ellos, a partir de este caso, que es un caso de, bueno, si vemos el outcome es que terminan por decir que sí se debía revelar, pero pues después no anulan el outcome. Eso no critico eso, es un análisis del caso particular, pero claramente la Corte Suprema establece un principio que tiene vocación a ser aplicado de manera general. La distinción que hace no es una distinción que se limite a los casos del Bermuda Form, es una distinción que tiene un alcance general en derecho inglés, y de ahí los problemas. Muchas gracias, Alexi. ¿Alguien más tendrá preguntas para Alexi? Adelante, Alejandro. Muchas gracias, Francisco. Buenos días, Alexis. Muchas Hola, gracias por tu plática. Yo quisiera preguntar si en esta idea de la transparencia el tema de datos personales representa una relevancia para efectos de ir en esa dirección de la publicidad de los laudos, y en su caso, ¿cuál ha sido la práctica o la experiencia que han adoptado algunas instituciones? Pongo un ejemplo. Cuando estoy pensando en este tema de datos personales, evidentemente estoy pensando cuando las partes son personas físicas, pero voy incluso un poquito más allá, porque alguien podría decir, bueno, en el momento que tú aceptas ese reglamento, de alguna manera estás manifestando tu autorización para el tratamiento de datos personales. Pero estoy pensando en casos como el tema de los nombres de los testigos, los nombres de los peritos, situaciones en donde no es tan evidente que existe esa autorización. Entiendo que en algunos regímenes el tema de la justicia en automático autoriza que no haya esas restricciones de datos personales, pero entendería yo también que esto no es generalizado, y pongo un ejemplo. Aquí en México al menos, y Carlos, el licenciado Emilio González de Castilla y el licenciado Garro sabrán mucho más de esa situación, señalar que el arbitraje, cuando se le pone la etiqueta de justicia, híjole, como que nos echamos para atrás por un tema ahí de derecho interno, por temas de amparo, si es justicia o es un tema de medios alternativos de solución de controversias. Pero bueno, esto simplemente para decir que si bien es cierto que el tema de justicia pudiera ayudar para salvar o saltar el tema de datos personales, probablemente no sea en todos los casos. Hecha las reflexiones, regreso a mi pregunta, ¿cuál sería la experiencia y si hay o no obstáculo para tales efectos, Alexis? Gracias. Gracias, Alejandro. Bueno, no vamos a hablar de amparos, son temas que nos tomaría horas, pero para contestar la pregunta sobre los datos personales, yo creo que esta reglamentación que tenemos del GDPR, pues, de los datos personales, es una reglamentación que no está adaptada al arbitraje y no está adaptada a tampoco la justicia. Es una reglamentación que ha sido
desarrollada para proteger los usuarios que utilizan Internet y bueno, si la da una aplicación tan amplia que a veces yo creo es un poco absurdo, pero es lo que es. Yo creo que, bueno, no soy un especialista de protección de datos personales, pero me parece que las partes sí se puede considerar que han consentido a que haya publicidad, los ámbitos también, por lo menos se puede prever, y es lo que la CCI hizo, al prever en la declaración de aceptación que los árbitros al aceptar su cargo aceptan también que se pueda publicar su nombre en el sitio web de la CCI y eventualmente en la publicación del laudo. Los abogados igual, son personas que participan en el proceso de vida de manera voluntaria. Yo creo que se podría perfectamente pedir a los testigos y a los expertos al momento en el cual aparecen en una audiencia que den su consentimiento a la utilización de datos personales, en la medida en la cual la protección de datos personales es la protección que se pueda, a la cual se puede renunciar, que es un tema, si me entiendo, poco claro, pero bueno, yo creo que todo eso son temas resolvibles, pero fundamentalmente lo que creo es que la aplicación de esta reglamentación al arbitraje es algo excesivo y estamos creando una montaña de complejidad donde para una reglamentación que no ha sido concebida para eso, sino para otras cosas. De acuerdo, muchas gracias. Bien. Me No sé si parece hay que, Perdón. Francisco González de Caucillo tuvo algún problema de conectividad. No lo veo ya entre los que están aquí, entonces me voy a permitir hacer notar esa cuestión. Si alguien quiere hacer uso de la palabra, una pregunta a Alexis, por favor. ¿No hay nadie más? Alejandro, no sé si entonces quieras tomar el lugar de Francisco. Sí, me Gracias, pidió- licenciado. Adelante, Julieta. Es justo lo que iba a Gracias. decir. Adelante. Muchas gracias, Alejandro. Sí, me pidió Francisco que en su nombre les avisara que tuvo problemas de conexión y no puede reconectarse. Entonces, si ya no hay alguna otra pregunta o comentario, en nombre de la mesa directiva, de los integrantes de esta comisión y de la barra, quisiera agradecer a Alexi por su extraordinaria participación. Yo considero que Alexi es una de las mentes más brillantes y visionarias en el arbitraje y es realmente un honor contar el día de hoy con sus reflexiones tan necesarias y tan válidas respecto del arbitraje. Creo que es un muy buen momento para hacer estas reflexiones y ver hacia dónde queremos ir. Y pues nuevamente muchas gracias. Ha sido un honor contar con tu presencia el día de hoy aquí, Alexi. Gracias, Julieta. Gracias a todos. Ha sido un placer. Espero veros a todos en México personalmente pronto. Así Ojalá, lo mi estimado esperamos. Alexis. Muchas gracias a todos también por su Adiós. participación el día de hoy. Buen día. Gracias, Alex. Hasta luego. Hasta luego.